Hola, amigos de Abogados Autorresponsables. Estamos aquí para un nuevo podcast del bienestar del abogado con nuestra compañera Eve Liliana Cuellar y Vicenta Jorge, soy yo. ¿Qué tal, Eve? ¿Cómo estamos? Hola, hola Vicenta. Hola a todos. Sean bienvenidos a este espacio. Vamos a continuar, si te parece, Eve, con el tema que iniciamos el otro día del bienestar del abogado, pues un poco para dar las pautas que a nosotros nos han servido y que puedan llevarse al día a día del ejercicio de la profesión dentro de lo posible y dentro de esa orientación espiritual que queremos dar a ese sentido del bienestar del abogado, teniendo en cuenta la totalidad de la persona, lo que somos realmente en integridad. Así es. Tenemos que profundizar en la idea del bienestar. Y cuando profundizamos en la idea del bienestar, tenemos que partir de que el abogado está formado en esa lógica del conflicto. Y nosotras la propuesta estamos llevándolo al abogado hacia la lógica del consenso. Entonces, ¿quieres decir algo? No, sigue. Y entonces el bienestar se va a lograr en la medida en que también tenga una mirada diferente. Esa mirada diferente desde que puedo ingresar a mí y de saber que estoy cumpliendo un rol, pero que también soy, a más de un cuerpo físico, soy un espíritu, soy un alma, y que tengo que atender para poder conectar y dar lo mejor de mí. Y en ese camino, desde dónde ejerzo la profesión, desde dónde estoy en cada momento de una audiencia, de preparar un escrito, de mi deseo de ser retribuida por lo que hago. Entonces, ese bienestar está muy asociado a mi responsabilidad, que no quiere decir que no responda con habilidad, pero es una responsabilidad que me agobia. Tengo que aprender para el bienestar a conocerme, a aceptarme, a saber que no necesariamente tengo que ejercer desde el ego, yo soy la letrada, ¿no es cierto? Sino conectar con la persona que soy. Yo creo que para darnos cuenta de la propuesta que estamos haciendo de alguna manera, estaría bien ser conscientes en el paradigma que nos movemos. Es más evidente cada vez que de la forma que estamos viviendo, pues es un poco ignorando nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Vivimos exclusivamente como si lo único que fuéramos un cuerpo, como decíamos en el libro de Abogados Autorresponsables, decíamos un conjunto de huesos con fecha de caducidad o algo así. Y es verdad, o sea, no somos solamente eso. Tenemos que ser conscientes de que necesitamos un cambio de paradigma a todos los niveles, pero también a la forma de tratarnos a nosotros y de eso llevarnos al ejercicio. De eso, de cómo nos tratamos, de cómo mantenemos nosotros la paz dentro de nosotros, eso, a partir de ahí, poderlo llevar al ejercicio de la profesión y dentro de la abogacía. En ese sentido, creo que podemos hacer mucho bien en beneficio nuestro de sentirnos mucho mejor. La abogacía es una profesión muy convulsa, podemos sentirnos mucho mejor con nosotros mismos, pero también podemos llevar esa paz interna, la podemos llevar como tú decías antes, a los conflictos y a tener una mirada más pacífica de todo aquello que nos encomienda. Y conscientes de la capacidad que tenemos de poner paz o de poner más conflicto en lo que nos encomiendan, ¿no? Entonces, tener en cuenta que somos algo más y que deberíamos cambiar de alguna forma para, igual que alimentamos el cuerpo, pues también alimentar el alma. Darnos cuenta que si hacemos unas determinadas cosas para que nuestro cuerpo físico esté bien, se sienta en forma, podamos vivir muchos años con calidad de vida, también nuestra alma necesita todo eso y debería necesitar, pues, de hecho lo necesita desde que nacemos y ese es el aprendizaje que venimos a hacer aquí,
pero la mayor parte de las veces ignoramos que existe y nos ignoramos incluso a nosotros mismos. Nosotros, ¿sí? Y en realidad el bienestar no es algo que viene de afuera ni que se va a comprar. El bienestar va a ser algo que depende de cada uno de nosotros, nuestro bienestar. Y en ese camino al bienestar es muy importante el conocernos, porque cuanto más nos conocemos, somos menos influenciables y menos manipulados por otros. Entonces, ese camino de conocimiento, de conectar a nuestro interior, nos va a llevar a un ejercicio diferente. Porque si yo quiero controlar todo, si yo quiero responsabilizarme de todo, si yo quiero actuar desde un automatismo, quiero actuar desde un conflicto, el bienestar se va a alejar. El bienestar se va a acercar cuando yo puedo conectar conmigo, cuando puedo aquietarme, cuando puedo hacer la escucha activa de lo que siento, cuando puedo hacer la escucha activa de mi cliente, cuando puedo reconocerme, reconocer al otro, cuando puedo despertar la creatividad en lo que hago, la sensibilidad, mi humanidad, cuando soy consciente que estoy en un conflicto y que yo puedo dar un aporte superador a este conflicto. Y para eso siempre las respuestas van a estar adentro de nosotros mismos. ¿Verdad, Vicenta? Yo creo que sí, que el bienestar tiene mucho que ver con responsabilizarnos de nuestra propia vida. Normalmente vivimos bastante bajo el influjo del piloto automático. No nos planteamos qué objetivos queremos cumplir en el día, cómo queremos sentirnos, qué tipo de trato vamos a dar a los clientes, qué tipo de consciencia vamos a dar en lo que hacemos, sino que funcionamos la mayor parte de las veces sin tenernos en cuenta y con el piloto automático. Cuando funcionamos con el piloto automático, evidentemente no estamos funcionando desde el interior de nosotros, no estamos actuando desde nuestra parte más trascendente, sino la más cercana al ego, a aquello que es pura materia, aquello que no tiene en cuenta el corazón, que no tiene en cuenta la esencia de la persona. Y la propuesta para el bienestar es como coger la vida con el timón, con las propias manos, y saber hacia dónde queremos dirigirnos y poner todos los medios para poder ir hacia ese camino de conocimiento de uno mismo, como tú decías antes, y de desarrollo personal que queremos llevar a la profesión también, desde esa plenitud interna, desde sentirnos a gusto con nosotros mismos, que además eso, cuando lo haces, compruebas que es que no tiene precio el vivir de esa manera. Pero claro, requiere un pequeño trabajo interior que necesariamente hay que hacer. Y sobre todo, como decía al inicio, pues un cambio de paradigma, darnos cuenta de lo que realmente somos y que haya un equilibrio entre alimentar nuestro cuerpo y alimentar nuestra alma, entre darnos cuenta de que no tiene tanta importancia el tener como el ser y alimentar ese ser, tener en cuenta a esa trascendencia que es la que todos tenemos. Desde ahí, además, pues también a los demás los tratamos de forma diferente, porque en ese punto trascendente todos somos iguales, es donde nos conectamos, es donde nos sentimos unidos y no fragmentados, donde buscaremos la paz para todos, buscaremos el bienestar para todos, no solamente para nosotros. Bueno, esas es pequeñas reflexiones, es lo que hacemos aquí nada más, desde nuestra propia experiencia, desde lo que a nosotros nos ha dado resultado. Muchas veces hemos vivido bajo el piloto automático como autómatas, apagando fuegos de un lado a otro, y nos damos cuenta que eso, a lo mejor a nivel profesional estás en un momento maravilloso, tienes todo lo que necesitas, familiar también, pero eso a la larga no te da satisfacción, no te permite sentirte a gusto. Hay algo que te falta y es porque solamente estás alimentando una parte de ti y la otra, la más importante, la estás dejando abandonada. Ser consciente de eso para mí me parece que es el primer paso para poder llegar al bienestar. Admitir
que tenemos que tener un cambio de paradigma para ser más conscientes de lo que realmente somos y alimentar esas dos partes, me parece que es el primer paso para ese bienestar del que estamos hablando. ¿Sí? Tomar el mensaje del displacer. ¿Hay displacer en mi vida? Sí. Bueno, ¿qué puedo hacer con eso? Depende de mí el cambio. Y cuando hablo de, creo que es importante liderar o prestar demasiada atención para lograr ese bienestar en 3 áreas. En nuestro cuerpo, en nuestras emociones y también en nuestra mente. Porque nuestro cuerpo nos tiene que acompañar en el ejercicio. Tenemos que haber tenido un buen descanso, tenemos que tener una descarga en la actividad de movimiento, de algún deporte que podamos practicar para que nuestro cuerpo, al estar flexible, nuestra mente va a estar flexible. Y nuestra mente, tenemos una mente, pero no somos nuestra mente y a veces nuestra mente es como un ordenador que tenemos que trabajarlo para que nos dé un resultado positivo. Y las emociones. Y todos tenemos emociones porque somos seres emocionales. Y a veces hay un desbande de emociones negativas o positivas, de emociones que nos hacen mal o que no nos hacen tanto bien. Y cuando las empezamos a gestionar, a aceptarlas, a reconocerlas, empieza un cambio hacia el bienestar. Porque a lo mejor me siento angustiada. Y cuando yo dialogo con esa angustia, a ver, me siento angustiada y empiezo a dialogar con la angustia, siempre hay un mensaje que me trae. Y cuando conozco el mensaje ya voy a saber qué hacer. O sea, las emociones no son ni buenas ni malas. Existen para darnos ese mensaje de cómo está nuestro ser interior. Y entonces el gestionarla nos va a ayudar a tener otra dimensión y a poder conectar con las emociones que queremos, ¿verdad, Vicenta? Sí, y además es que las 3 partes que tú estabas diciendo, desde mi punto de vista, están muy conectadas. Sí. Y a la vez que también que las emociones efectivamente nos dicen un poco cómo estamos pensando, cuál es nuestro sistema de creencias, cuál es nuestro paradigma, como estábamos diciendo antes. A la vez también las reacciones que tenemos, no solo emocionales, sino también en el cuerpo, también están indicando mucho de cómo estamos por dentro, de cuáles están siendo nuestros pensamientos. De hecho, cuando llevas un tiempo trabajándote interiormente, hay veces, y cuando ya lo que quieres trabajar no está en la superficie, sino que es un poco más interno, pues te das cuenta que a veces incluso los pensamientos o las emociones son muy sutiles. Y a veces es el propio cuerpo el que te puede decir en un momento dado qué, o hacerte parar y preguntarte qué estoy pensando, qué me estoy diciendo o qué estoy sintiendo, porque no lo estoy percibiendo desde ahí, pero ha habido una modificación en mi cuerpo. Ha habido de pronto una presión en el pecho, ha habido de pronto una pequeña contractura en la espalda. Todo ese tipo de cosas no estamos acostumbrados a tener en cuenta, que es muy importante y que cada vez más incluso la medicina está entendiendo que efectivamente hay un componente emocional muy grande y que tendríamos que tener en cuenta para que es un instrumento más para conocernos y para alcanzar ese bienestar del que estamos hablando. Las emociones, el cuerpo y, por supuesto, la mente. El otro día, hablando con una de mis alumnas, decía, es que yo no sé por qué me pasa, que siempre se me ocurre el pensar todo lo peor que puede pasar de inmediato. Tanto cuando voy a preparar un juicio como cuando voy a algo a nivel personal, ¿no? Lo que te puede decir el otro es que es una cosa que es como lo he mamado. Desde pequeñito es como que me han enseñado a ponerme no en lo mejor, sino en lo peor siempre. Claro, eso tiene toda una cadena de resultados posteriormente, una relación causa-efecto entre lo que yo estoy pensando, en cuál es mi sistema de creencia y todo eso, lo tiene. Y a veces no podemos percibirlo de muchas formas porque estamos metidos en la vorágine, pero el cuerpo muchas veces nos habla y nos dice por dónde estamos yendo.
Es importante. Sí, Yo creo que es un mensajero maravilloso al que no le prestamos atención. Le damos importancia al cuerpo para el tema de hacer ejercicio y demás, que es fantástico y está muy bien. Y es muy bueno porque cuando estamos bien físicamente, también emocionalmente nos potencia, ¿no? Pero también tendríamos que tener en cuenta que es como un piloto ahí que se enciende cuando necesitamos enterarnos de algo que no nos estamos enterando a otros niveles. el cuerpo nos habla siempre y entonces en el camino del bienestar escuchar el cuerpo es también importante. Y hay algo que también me gusta mucho en ese camino de bienestar, es cómo percibo con los 5 sentidos las cosas. Porque ¿qué están viendo mis ojos? Lo que ven mis ojos ve mi alma. ¿Qué estoy escuchando? ¿Cuál es mi olfato? ¿Cuál es mi gusto? ¿Cuál es mi tacto? Y entonces esas cosas que son tan simples, ¿qué me provoca en mi biología determinadas cosas? Escucharlo, atenderlo, reconocerlo, preguntarle, para que realmente llegue ese bienestar que queremos, para que podamos también seguir en el camino de flexibilidad y terminar con la rigidez, porque cuando somos más flexibles vamos a estar más propensos al bienestar. Y para eso a veces también nos hace bien la meditación. Y si no sabemos meditar, el simplemente aquietarnos, cerrar los ojos, hacer unos ejercicios respiratorios y ver dónde tenemos el foco de atención. ¿Dónde está nuestro foco de atención? Nuestro foco de atención está en que todo lo que hago, lo hago desde mi bienestar o todo lo que hago solo por cumplir una responsabilidad. Yo también soy parte de todo el proceso y me tengo que atender, me tengo que escuchar. Y hay algo que también me ayuda al bienestar, sin lugar a duda, que es el tener un estado de gratitud hacia lo que tengo, que quizás no sea todo lo que quiero, pero seguramente que es mucho más de lo que puedo imaginar en algún momento. Y puedo seguir para que la gratitud me traiga más cosas, tiene el efecto multiplicador, porque yo agradezco lo que tengo. Este bienestar de este momento, quiero más momentos como este, cuando yo agradezco ese bienestar. ¿No piensas lo mismo? Sí, Eve, y lo que decías de meditación o de la gratitud, para mí tiene que ver con el parar un ratito. Con respecto a eso, me gusta decir que es que a los abogados no les puedes pedir que hagan 10 minutos que empiecen haciendo 10 minutos de meditación por la mañana. Pero tengo la experiencia de lo importante que es simplemente un minuto. Lo he podido experimentar en diferente gente. Simplemente un minuto. Y a veces ese minuto, cuando me encuentro con abogadas que son además madres, ese minuto se produce en la ducha. O sea, es ese minuto de conexión conmigo mismo, con el momento presente, de agradecer lo que estoy teniendo, una ducha, lo que sea, o un minuto de silencio y de escuchar mi respiración, un minuto por la mañana y otro por la tarde, o un minuto por la mañana para poner conciencia en lo que voy a hacer en ese día y otro minuto por la noche para agradecer la conciencia que he tenido en ese día. Son pequeñas acciones que podemos ir haciendo y que nos pueden ayudar muchísimo. Os iremos dando más pautas de este tipo. Hoy tenemos que terminar ya. No sé si quieres decir algo más, Eve, pero para no alargar demasiado el vídeo, pues sí, nos tenemos que despedir. Y a ver si quieres decir alguna otra cosa, pero os iremos dando más pautas de este tipo, de las que hemos visto además experimentalmente, que dan resultado cuando no hay tiempo más que para los vencimientos, los plazos y la subsistencia. Se puede meter cosas que pueden hacer un gran cambio. También me gusta ese minuto, yo lo he hecho muchas veces, antes de empezar a hacer el escrito, antes de empezar a recibir una persona. Totalmente, Son pequeños minutos que suman para tu bienestar, que totalmente. conectan con vos. Entonces, y también, bueno, creo que hemos hecho algún aporte para el bienestar en la reunión de hoy. Vamos a seguir y también, si tú quieres,
propones temas que quieras que tratemos. Estamos dispuestas para eso. Así que, bueno, a seguir adelante y a seguir en ese camino del bienestar que sí se puede, paso a paso y a tu ritmo. Pues eso es, despedirnos ya hoy, deciros que si os ha gustado, deis al like y que os suscribáis al canal, que compartáis. Y la verdad es que también nos gustaría que nos dijerais qué acciones podéis empezar a emprender para vuestro propio bienestar. ¿Qué ideas os han podido surgir de lo que hemos estado hablando hoy? Y que las pongáis en los comentarios. Hasta el próximo vídeo, que estaremos aquí de nuevo comentando este tipo de cosas. Y yo creo que todavía queda uno sobre el bienestar, aportando todavía ideas más concretas, concretas también, para seguir adelante con esto. Buenas tardes o buenas noches, días, mañanas, lo que sea. Y hasta pronto, hasta la próxima. Hasta siempre, chao.